Les voy a pedir por favor a los que tengan habilitado su micrófono que lo apaguen para que no haya problemas con el audio. Y ahorita cuando empecemos una discusión ya les digo que lo hagan. También buenos días. Una pregunta, ¿todo el mundo puede ver lo que sería el pizarrón? Sí, perfecto. Muy bien. La clase pasada quedamos en un ejercicio que teníamos justamente los botones y queríamos que los LEDs se quedaran encendidos por cierto tiempo, el rojo, si mal no recuerdo, eran 3 segundos y el verde por 10 segundos. En ese sentido, teníamos un detalle que no se respetaban los tiempos. El detalle que descubrí es que me estaba faltando resetear el contador. Es decir, cuando yo paraba el timer, se quedaba el contador con un valor y cuando lo reiniciaba después con otro valor, por ejemplo, imagínense que yo tenía un valor de 10, porque llegaba y contaba hasta 10 segundos. Después de esto, lo que sucedía es que si yo regresaba ahora al módulo, digamos, de 3 segundos, ¿sí? El contador ya se quedaba con un valor de 10. ¿Sí? ¿Sí? O viceversa, si yo empezaba con un módulo de 3 y después quería cambiar un módulo 10, ya el contador se quedaba con un valor de 3. Entonces, eso me causaba algunas inconsistencias que veíamos nosotros en la aplicación. Ok, eso ya se corrigió. Eso ya se corrigió y es lo que vamos a ver ahorita. Y después vamos a seguir con otro ejemplo que es el que les comentaba, ¿verdad? En lugar de utilizar los relojes internos, vamos a utilizar un reloj externo. ¿Cuál es ese reloj externo? Ese reloj externo va a ser justamente ese reloj externo va a ser justamente una una parte de electrónica que se les voy a explicar más adelante, con la cual yo voy a estar interrumpiendo o generando pulsos, ¿sí? Y esos pulsos se van a contar y bueno, ahorita lo que voy a hacer es que se van a visualizar en un LED, de hecho el LED de la firma, y a final de cuentas quiero llevar un conteo y ese conteo lo voy a visualizar en la parte de la consola de video. Ok, voy a regresar al problema que teníamos. De hecho, ahorita voy a apagar un poquito la parte de el pizarrón y vamos a ver la parte del circuito. Sí, ahorita si se fijan lo tengo desconectado. Si mal no recuerdo, bueno, más bien dicen que uno no tiene que confiar en la memoria. Vamos, dejen reviso la parte de los pines, cómo estaban conectados. Y me dice lo siguiente, que el switch 1 debe estar conectado en el PTE4. El PTE4 viene estando conectando. Vamos a conectar acá. El PTE4, dijimos que es un 13.
encenderlo. Enciendo el PTE. Bueno, antes que todo esto, primero hay que conectar la tierra. Y la tierra está en el pin 14. Después conecto el switch 1. Ese switch 1 va a estar en el PTE 4. Que es este de aquí. Luego el switch 2. El rojo va a ser el PTE 10. Bueno, si quieren primero el verde, para ir por orden, va a ser el PTE 8. Es este de aquí. Luego el amarillo. Y finalmente ok, entonces si todo salió bien, me quedó ya conectado. Y ok. Entonces, pero es el mismo ejemplo, me voy a ir a la fuente. Y bueno, van a ver que lo que estoy, o lo único que hice fue agregar esta línea de aquí. No sé si la alcancen a ver, dice que estoy igualando con 0 el contador cada vez que paro el temporizador. ¿Sí? Con esto debe ser más que suficiente para que ahora sí ya funcione, funcione esta parte. ¿Ok? Vamos a... ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Dice Lalo que ninguna. Ok. Voy a tomar eso como que todo el mundo estamos de acuerdo. Excelente. Muy bien. Entonces voy a hacer la parte de debugueo. Entonces recuerden, lo voy a dejar corriendo. Ahí está, alcanzan a ver. Yo no puedo ver, ¿qué dice? Armando Rebelde. Yo no puedo ver la pantalla, pero creo que es por internet. Ok, probablemente sí. Recuerden que todo esto se está grabando. Los detalles igual lo pueden ver en la grabación. Ya vi que la grabación sí queda con muy buena calidad, entonces no hay ningún problema. Les comentaba que, bueno, ahorita ya tengo mi sistema. Recordar que este de aquí es el switch 1 y este es el switch 2. Entonces yo presionaba el switch 1, se enciende el rojo por 3 segundos y regresa, ¿verdad? Lo voy a repetir. 3 segundos y regresa. Voy a presionar el switch 2. Ahora se está encendido el verde, pero recuerden que el verde dura 10 segundos y luego debe regresar. Ya quedó más tiempo, ahora sí, regresó, ¿verdad? Presiono otra vez el rojo, son 3 segundos. 1, 2, 3, regresa. Ok, presionamos otra vez el verde. Y 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y regresa. Okay. Entonces, digan, ese era el detalle que teníamos la vez pasada. Yo estaba dando por hecho que cuando yo paraba el temporizador, automáticamente se reseteaba. No es así. O sea, esa parte del hardware no la había tomado en cuenta, que yo tengo que hacerlo por vía software. Yo tengo que resetear, o sea, si es lo que deseo. Es decir, inicializar otra vez en cero mi contador. Y como eso no lo estaba haciendo, eso me generaba algunos detalles justamente en la parte de los tiempos, no se estaban cumpliendo, ¿verdad? Entonces, algo que ustedes tendrían que hacer justamente para cuando estén haciéndolo, esta parte de los semáforos, tomen mucho en cuenta que tendrían que inicializar otra vez en cero su conteo antes de arrancar un nuevo temporizador. ¿Sí? ¿Algunas dudas, preguntas sobre esto que sucedió? ¿Ya lo vieron funcionar? Bueno, medio lo vieron funcionar porque la imagen no es muy clara. Y lo pueden ver aquí, tal vez de manera directa lo pueden ver mejor. Pero creo que sí se alcanza a ver ahí, más o menos. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Todo excelente. Muy bien. Comentábamos la clase pasada o antepasada, eh, comentábamos que había la necesidad, o puede existir la necesidad, y si a mí se me trabó un poco el audio, pero ya en la grabación. Igual, sobre todo, si hay alguna duda, o si quieren, puedo repetir el ejercicio, ¿no? A final de cuentas ya es verlo nada más funcionar. Es, si yo presiono el switch 1, apenas lo voy a presionar, profesor, ¿cambió algún estado en la secuencia? No. Lo único que cambié fue esta línea. Agregué una línea en la parte cuando tengo la parte del timer. O sea, reviso el flag del timer. Lo único que hago es que, aparte de limpiar la bandera, ¿sí? Aparte de parar el temporizador, lo que hago es que le digo que el conteo, ¿sí? O el counter, lo igualo con cero. ¿Sí? Eso no lo estaba haciendo antes, es lo que me causaba algunos problemas. ¿Sí? Ahora que ya lo hago, ya todo queda muy bien. ¿Sí queda claro, Yaritza? Ok, voy a repetir otra vez la secuencia de qué es bueno, que vean que ahora sí está sucediendo de manera correcta. Es presionar el switch 1, entonces deben de ser 3 segundos y regresa al amarillo. El otro debe ser presionar el switch 2, 10 segundos, ¿sí? Y después de 10 segundos va a regresar al amarillo. ¿Sí? Vean que ahora sí ya los tiempos se están cumpliendo, ahora sí ya está funcionando como la especificación que nos habían dado, empata todo. ¿Sí? Okay, ¿alguna otra duda? ¿Puedo repetir algo? ¿Quieren que chequemos otra vez el código para... Vamos checando otra vez el código. Sí lo modifiqué un poco, pero en el sentido nada más de orden. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que modifiqué nada más aquí en el if? Aquí antes tenía un if con una doble AND. Lo único que hice en la parte de depuración, y que eso me causaba un poquito de detalles, entonces dije, ok, primero verificar que el temporizador no esté habilitado, ¿verdad? Entonces, si el temporizador no está habilitado, entonces pregunto si el switch 1 está presionado y genero esto, ¿verdad? Esto ya lo teníamos. Después el SIF, si no está presionado el switch 1, pregunto por el switch 2 y le doy justamente los 10 segundos. Y si ninguno de los dos switches está presionado, me voy a la parte del estado 0. Si alguna vez presioné yo el switch 1 o el switch 2, vean que yo voy a irme al estado 1 o el estado 2, y en ese estado yo justamente tengo el timer habilitado. ¿Sí? Entonces, cuando ese timer está habilitado, entonces se habilita la bandera de timer on,
y no entraría a la parte esta del if, sino a la parte del else. Y en la parte del else, justamente veríamos lo siguiente. En la parte del else veríamos, preguntaríamos si terminó el temporizador o no, que es con este timer flag. Vean que este timer flag lo estoy checando aquí en el get status flags, ¿sí? Ahí obtengo el timer flag o lo estoy actualizando cada vez que reinicio el ciclo. Y después, si está habilitada, limpio con esta instrucción. Después paro el timer. Y después, aquí es lo nuevo que agregué. Pongo el contador igual con 0. Y me voy al estado 0. Y eso es lo que no teníamos, era esta parte de inicializar el contador. Ok, ¿dudas, preguntas? Prácticamente, obvio, con más estados, más LEDs, más veces que tendrían que reiniciar el temporizador, pero básicamente esto que estamos viendo aquí sería la parte de su proyecto número 2, que sería la parte del semáforo, ¿verdad? O sea, es una estructura bastante similar, solo que tendríamos que agregar los estados y les pediría que antes que nada, antes de aventarse el código, realicen su máquina de estados, verifiquen bien que los cambios son los correctos y después nos vamos al código, ¿verdad? Sí, recordar que esa es la parte que estamos también calificando. José de Jesús, para el reporte tenemos que mencionar por qué funciona cada línea de código o puede ser mediante comentarios en el código. Cualquiera de las dos, ¿sí? Pueden ser las dos o una de las dos. Si no tienen ninguna de las dos, ahí estamos en problemas. ¿Sí? Les comento que he estado revisando algunos de los reportes. Estuve revisando el reporte del CPU, de la implementación del CPU. Y, por ejemplo, hay varias omisiones que sobre todo en la parte de la arquitectura. Recuerden siempre que yo estoy presentando un diseño, ¿sí? O una implementación, algo que yo hice, tengo que empezar desde lo que sería el sistema en general o el diagrama de caja negra, ¿sí? A partir de ahí, describir entradas y salidas de ese diagrama de caja negra. Después, en base a sacar una descripción funcional y en base a la descripción funcional, sacar un diagrama de caja blanca. ¿Sí? Veo que la mayoría de la gente se está brincando de repente de la caja negra, se pasan a la caja blanca como por arte de magia. Entonces, como que ahí parece ser que como si la arquitectura ya hubiera existido antes, ¿sí? No como si realmente ustedes lo hubieran definido o esto se hubiera definido con un procedimiento. Lo mismo aquí, ¿verdad? Si yo estoy planteando un código, si a lo mejor es muy complicado andar escribiendo en el código, andar describiendo el código, para eso están los diagramas de flujo, ¿verdad? Un diagrama de flujo donde, a final de cuentas, si quieren el diagrama de flujo, no meten todos los detalles, nomás dicen, mira, primero voy a inicializar, después voy a inicializar esta variable, voy a tomar estas decisiones, a partir de esas decisiones o ejecuto esta parte, o ejecuto esta otra, ¿sí? Eso ayuda mucho más que poner código, andar poniendo o explicando código, ¿no? Es mucho más fácil explicarlo en un diagrama de flujo. Y después, si está bien comentado el código, una vez que hayamos visto el diagrama de flujo, los comentarios del código creo que se va a entender. ¿Sí? ¿Queda claro? O igual, si tenemos la idea o no es todavía un poquito oscuro mi código, yo puedo explicar con otro diagrama de flujo nada más esa parte que estoy haciendo en mi código. Por ejemplo, que si yo digo, ok, verificar que el timer se haya vencido. Ok, ¿qué pasos tengo que hacer para verificar que el timer se ha vencido? Pues mira, tengo que leer en el registro tal bandera, hacer una con la máscara, y eso lo puedo poner en otro diagrama de flujo. No sé si me explique. ¿Sí? Recuerden que esto sería algo similar a lo que estamos haciendo en hardware, donde en hardware decimos, ok, tengo un diagrama de bloques grande
y después voy poniendo las partes. A cambio acá, como es software, sería un diagrama de flujo muy general de los, digamos, pasos o los grandes pasos que hay que hacer, y después describo esos grandes pasos con otros diagramas de flujo, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Y de manera jerárquica. No empiezo describiendo todos los detalles y termino con un diagrama de flujo general, sino al revés. Empiezo con un diagrama de flujo general y termino con diagramas de flujo que me den los detalles de ciertos procedimientos. Okay, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok, les comento, hay subí una encuesta ahí en la página del curso. En esta encuesta estoy proponiendo una manera de evaluar, es decir, modificar lo que habíamos comentado al inicio de cómo íbamos a evaluar. Estoy haciendo yo una propuesta con nuevas ponderaciones. Me gustaría que la checaran y votaran si están de acuerdo o no con esa manera de calificar. Les comento a grandes rasgos. Ya hicimos un examen parcial. Ya me entregaron, la gran mayoría, ya me entregó un proyecto 1. Ya está o ya pueden hacer un proyecto 2, que sería la parte del semáforo. Y hay un proyecto 3 que va a ser una alarma para una casa. ¿Sí? Esas serían, digamos, cosas que se van a evaluar. La ponderación que estoy proponiendo, déjenme checarla, porque capaz estoy viendo detalles. Déjenme checarla bien. Ok, dice, y hay detalles. Ok, la idea sería la siguiente. El proyecto que ya me entregaron valdría un 20%. El proyecto 2, de hecho, los 3 proyectos valdrían 20% cada uno, serían el 60% de su calificación. Las prácticas, es decir, como quien dice, las tareas, todo esto que voy a estar dejando, que también ya están definidas en la parte de prácticas. Ya no voy a dejar ninguna práctica más de las que se van a calificar, pues. Eh, Valdrían otro 20%, y el 20% restante sería el examen 1 que ya hicieron. ¿Sí? Veo complicado evaluar más cosas debido a este rollo de la contingencia, que yo todavía no estoy muy seguro de que regresemos, o si regresamos al aula, no sé en qué condiciones sería, ¿verdad? Entonces, para evitar esas incertidumbres de que, o andar cambiando las cosas después, eh, o más adelante, y eso cause en ustedes también un poquito de incertidumbre, o que no puedan planear su cierre de semestre, eh, yo ya planteo esto con la idea de que si la mayoría estamos de acuerdo, así se quedaría, y eso sería lo que tenían que entregar. Los 3 proyectos, las prácticas y el examen que ya hicieron. ¿Sí? Entonces serían los, digamos, 5 rubros que estaríamos evaluando, ¿sí? Para lo que sería su calificación final de este semestre, para esta materia. No sé qué les parezca. Les digo, ahí está la encuesta donde pueden votar, o, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y esto también lo hago por la gente que probablemente no vaya a estar o no esté en línea ahorita, ¿verdad? Igual ahorita, si alguno de ustedes tiene, no sé, algún comentario o alguna otra opinión, pues bienvenido, lo escuchamos para ver si podemos eh, llegar a un acuerdo o ver otros puntos de vista, ¿no? Sí, estoy al pendiente.
¿Todo bien? ¿No hay comentarios? Las prácticas que mencionan son las que ya le mandamos, las que ya me mandaron y otras más. Comentarles, también pueden checar ahí en la página. Prácticas van a ser, les comentó, es la ALU, que ya me mandaron, el CPU, que ya me mandaron, la práctica 1 del tema 2, la práctica 2 del tema 2, la práctica 3 del tema 2, la práctica del timer, el GPO también del tema 2, y del tema 3, que es lo que vamos a estar viendo de aquí a que termine el curso, es la práctica 1, que es un teclado, cómo utilizar un teclado matricial. La práctica 2 es generar un driver del teclado matricial. Todo esto lo vamos a estar haciendo de manera conjunta, ¿verdad? Es decir, no es nada más, mira, ahí está la práctica, hazla y nos vemos al final del semestre. No, yo les voy a estar dando en las clases, ¿sí? Algunos ejemplos y código de cómo utilizar el teclado matricial, cómo hacer el driver, pero ocupo que ustedes lo hagan y lo documenten, ¿verdad? Es decir, lo reporten hacer su reporte de implementación. Pero yo aquí les voy a ir explicando esa parte. Bueno, les voy a ir explicando esa parte, ¿verdad? La práctica 3 sería leer una clave empleando ya un driver que hicimos en el teclado matricial. La práctica 4 va a ser la pantalla, cómo utilizar la pantalla LCD. La práctica 5 va a ser el driver de la pantalla LCD. La práctica 6 va a ser desplegar un banner en la pantalla LCD. Y al final de cuentas el proyecto 3, que va a ser ahí la especificidad de lo que sería la alarma, ¿verdad? Prácticamente una alarma va a tener un buzzer o un sonido que me genere cuando se dispare la alarma. Va a tener un sensor, va a tener un teclado matricial, va a tener un LCD donde me va a decir incluye la clave, o si la alarma está activada, si está desactivada, etc. Incluso podemos meter varios sensores, es decir, el sensor 1 se activó, el sensor 2 se activó, etc. Entonces tengan dudas o preguntas al respecto. Entonces, les digo, nos faltan, digamos, 6 prácticas, que serían, o los estaremos viendo prácticamente en 6 sesiones, que son alrededor de 3 semanas, lo que lo podemos ver, ver esto. Obvio, todo esto con la idea de hacer esto es que vayan ustedes no nada más viendo la parte de acá, la parte de cómo se hace, sino también empezar a hacer modificaciones. Lalo me dice que uno de los problemas sería el material. Efectivamente, probablemente los teclados matriciales no son caros, los podemos a lo mejor conseguir, a lo mejor no. Las pantallas LCD son un poquito más caras, pero también son adquiribles. Pero bueno, mi idea no es de que vayan y salgan y compren las cosas, ¿sí? La idea sería que el código que ustedes generen empiecen a utilizar ya la parte de GitHub, y a final de cuentas vamos a tomar justamente algunas, por así llamarlo, especificaciones que ustedes tienen que seguir. Por ejemplo, yo voy a definir que ciertos pines de la tarjeta van a estar conectados a ciertas, digamos, ciertos pines conectados, perdón, a ciertas pines de lo que serían el teclado o los elementos que vamos a estar utilizando, de tal manera de que yo lo que puedo hacer es que agarrar su código y probarlo justamente en la Freedom, ¿sí? De tal manera que, digamos, va a ser un poquito más tardado, pero bueno, para eso también tenemos estas sesiones, donde podemos verificar justamente que en una misma conexión o un mismo hardware que ya está definido, si podemos utilizar con diferentes software, ¿verdad? Por ejemplo, el software de diferentes personas que pueden estar trabajando de manera independiente.
¿sí? Esa es una manera de hacerlo. Y hay quien puede decir, pues, a lo mejor yo puedo, no sé, tengo la posibilidad, pido las cosas, no sé, por Mercado Libre, por Aje Electrónica, por Estere, me llegan o voy y en una salida que tengo, compro el material, ya ustedes lo tendrían que ver, ¿verdad? La otra manera sería con aquella gente que no tiene la tarjeta, etcétera, etcétera, pues con ellos tendríamos que ver todas estas prácticas regresando y si regresamos, ¿verdad? Pero yo estoy preparando justamente esto en el caso de que no regresáramos, ¿verdad? Eh, Dicen que hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. ¿Sí? Entonces yo estoy preparándome para el peor escenario, ¿sí? Pero estoy esperando que realmente regresemos. Si regresamos en junio, ahí en el laboratorio tenemos varias pantallas LCDs, lo que no tenemos son teclados matriciales, pero creo que podemos comprarlos sin problema para que por lo menos tener unos 4 o 5 por grupo para hacer las prácticas, ¿no? Ok, y luego me dice José de Jesús, dice, ¿podría explicar el proyecto del semáforo? Ya se ha hablado o en el pizarrón, me confundió un poco lo de las vueltas. Ok, voy a poner lo que está ya en el... Ok, voy a leer lo que dice o lo que está en la página del curso, ¿no? El tema 2, proyecto 2 dice, implementar un control de en la tarjeta FRDM KL25Z de un semáforo con 4 cruces. Ok, los cruces son de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, perdón, de este a oeste y de oeste a este. Cada cruce tiene una vuelta a la izquierda, ¿sí? Es decir, si yo estoy o voy caminando del sur a norte, ¿sí? Vean que la vuelta izquierda sería justo atravesarme al flujo que es de norte a sur. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos así? Lo mismo si yo estoy de este a oeste y quiero hacer una vuelta a la izquierda, ¿sí? Tengo que cruzarme al flujo que va de oeste a este. ¿Sí? Por eso ocupamos un semáforo, ¿verdad? Vean que vueltas a la derecha no hay problema, ¿sí? Porque si yo tengo el verde, doy simplemente vuelta a la derecha. No hay necesidad de una flecha o una luz para esa vuelta. Sí, a ver, tienen razón. Vamos poniendo un dibujito, ¿verdad? Vamos viendo un dibujito en el pizarrón. Mm, ok. Entonces voy a poner que este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Entonces yo tengo justamente un sentido en esta dirección, que es el de sur a norte, otro sentido de norte a sur, tengo un sentido de oeste a este y de este a oeste. ¿Sí? Vamos a analizar el caso de sur a norte. Vean que si yo quiero dar una vuelta a la izquierda, pues justamente esto será mi vuelta a la izquierda, ¿no? Quiero incorporarme a este flujo. ¿Alcanza a ver la flecha? Creo que no muy bien. A ver si rojo.
Que todo el mundo alcanza a ver la vuelta, ahí se ve más claro. En azul está justamente la vuelta a la izquierda, ¿verdad? Entonces, si se digan, si yo quiero cruzar o dar mi vuelta a la izquierda, tendría que estar interrumpido el flujo que va de norte a sur. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, cada dirección tiene esta vuelta a la izquierda, es decir, los de sur a norte quieren cruzar hacia el oeste, los de norte a sur quieren cruzar al este, quieren cruzar hacia el norte, y del este al oeste quieren cruzar hacia el sur. ¿Sí queda claro? ¿Sí me escucharon? Sí, claro. Ok. Entonces, en general tenemos 4 luces, ¿verdad? Tenemos que es el verde, amarillo, rojo, y la vuelta. Y yo, por ejemplo, lo voy a poner en azul. ¿Sí? Entonces, cada cruce va a obtener justamente sus cuatro luces, ¿no? De abajo hacia arriba, el rojo, amarillo, verde y la vuelta. Es decir, cuando se me permite dar una vuelta a la izquierda. ¿Sí? Esas son justamente las 4 luces que tiene cada cruce. Y aparte, para habilitar justamente esta vuelta a la izquierda, tenemos un sensor, es decir, normalmente va a haber en la calle, vamos a tener algo como esto, ¿no? Algo como esto. Tenemos en la calle, y tiene el carril para dar vuelta, ¿no? Entonces, llego yo aquí, si voy a dar la vuelta, me pongo en este carril que se abre y aquí hay un sensor. Si hay un carro esperando dar vuelta, entonces quiere decir que está habilitado el sensor de dar vuelta a la izquierda. ¿Sí? Entonces, justamente cuando esté habilitado ese sensor, ahí decimos justamente que va a durar 5 segundos la vuelta, ¿verdad? Es decir, si hay un sensor, se va a habilitar durante 5 segundos la vuelta y voy a detener 5 segundos el otro sentido. ¿Sí? Si no hay, si no se habilitó el sensor, entonces la parte del verde va a durar 15 segundos. Si se habilitó el sensor, es decir, este del norte a sur va a durar 15 segundos. Pero si está habilitado el sensor, nada más va a durar 10 segundos para que 5 segundos le dé tiempo al cruce. ¿Sí queda claro? A ver, dicen, entonces va a funcionar dos sentidos al mismo tiempo mientras no se active el sensor. Sí. O sea que funcionan al mismo tiempo norte y sur. Exactamente. De hecho, no funcionan al mismo tiempo. O sea, todo está funcionando al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, a lo mejor lo que te estás refiriendo es que yo tenga el verde en ambos sentidos, de norte a sur, de sur a norte. Sí, yo puedo tener el verde de norte a sur y de sur a norte. Pero si va a haber una vuelta, entonces tengo que parar ponerlo ya en rojo y después habilitar el acá, ¿verdad? ¿Y Enrique? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, más o menos es lo que les digo, que
el ámbar tiene que durar 2 segundos. Entonces ustedes ya tienen que hacer más o menos los cálculos para interrumpir el verde, para que les den, digamos, los tiempos para ajustarse a lo que dicen, ¿verdad? Y ahí tengo también la ponderación, ¿verdad? La ponderación es decir, bueno, para que no digan, este profe se anda inventando cosas o quién sabe cómo me calificó. Ahí está, la ponderación son 100 puntos, ¿verdad? Dice, si no funciona, es decir, hice el intento, pero no me funcionó, si no funcionó nada, nada, ¿verdad? Entonces, pues, tengo de 0 a 25 puntos dependiendo de lo que haya hecho, ¿sí? Si me funcionó, pero no son las especificaciones, algo no pude lograr, entonces puede tener desde 25 a 50 puntos, ¿sí? Si funciona con las especificaciones, puede ser de 50 a 75 puntos, ¿sí? Si está, eso es decir, si funciona nada más, ¿verdad? Es decir, no funciona tal como se pidió, 75 puntos. Pero la comunicación está bien clara, mis máquinas de estado están bien definidas, y eso empata con el código que tengo, entonces puedo irme desde 75 hasta el 100, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que no me funciona y no entregué nada de documentación, o mi documentación es una vasca, no documenté bien, lo puedo tener sin 75. ¿Sí? Es decir, hay gente que dice, no, nomás califico y quién sabe cómo le sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a censar? ¿Cómo es que se va a saber que un carro quiere dar vuelta? A ver, obvio que no podemos tener un sensor nosotros, los carros, ¿verdad? Todo esto va a estar de alguna manera emulado. Pongan un switch, es decir, si ustedes quieren habilitar la vuelta, ponemos un switch y habilitamos ese switch y es justamente cuando nosotros detectamos que hay un carro, ¿verdad? Puede ser un switch, puede ser una fotoresistencia, puede ser un haz de luz que se interrumpa, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Obvio que todo eso tiene que estar definido en su documentación, ¿sí? Para yo darme cuenta de cómo lo implementaron, ¿verdad? Y bueno, la gente de computación hay que hacer un extra, ¿sí? Ya que su calificación mínima probatoria es de 7. ¿Sí? Y este extra es de que ustedes tienen que implementar un estado inicial de 10 segundos, ¿sí? Es decir, cuando arranque yo el sistema, durante 10 segundos van a estar parpadeando las luces amarillas de todos los cruces, durante un segundo. Un segundo encendido, otro segundo apagado, un segundo encendido, segundo apagado. Y después, de ese estado inicial va a arrancar el sistema, ¿verdad? ¿Por qué se los pido a ustedes? Bueno, les digo, primero porque su calificación mínima probatoria es de 7, ¿sí? Entonces, si les pongo un 6, quiere decir que lo estoy de alguna manera reprobando. Entonces, con este extra y con esto que habíamos platicado, ya se ajusta. Ustedes sacan un 6, ¿sí? Pero haciendo el extra, realmente significa un 7, ¿verdad? Para ustedes. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿El extra solo es al inicio? Sí. Sí, es más, la gente de electrónica también puede hacer el extra, ¿verdad? Sí, o sea, esa es justamente la parte que decíamos, que va a haber pequeños, digamos, problemitas extras que les pueden ayudar también a mejorar su sistema y entender y a ejercitar un poquito más esta parte de límites. Sí, solo es al inicio, esa parte de parpadeo. Que vean que también ustedes, o sea, si esto ya fuera un sistema real, pues podríamos tener un reloj de tiempo real y decir, ¿sabes qué? A las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues esté nada más parpadeando. Ya a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, que estén en funcionamiento los semáforos, ¿no? Eso es algo ya que se puede programar, ¿no? Con otro periférico más, que sería el reloj en tiempo real. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien?
¿Algo más? ¿Quieren que explique del proyecto? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Ok? Eh, ¿Puedo borrar ya eso? Dice, para evidencia que funcione el proyecto lo debemos grabar. Sí, de hecho tienen que subir el video a YouTube. De hecho esa parte me falta, también la voy a agregar ahí, la especificación. ¿Hasta qué día todas las prácticas deben de estar en la plataforma? Como ya les había comentado, la idea sería que ustedes ya saben lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, mientras no digan ahí en la parte de rectoría, en la parte de unidad académica que se termine el semestre, hasta ese día, ¿sí? Es decir, hasta la semana antes de ordinarios, antes de que empiecen los ordinarios, ustedes tendrían para entregar esto, ¿verdad? Obvio, todo mundo, no nada más yo, todos sus maestros les van a pedir eso, ¿verdad? Pero la ventaja que tienen conmigo, que ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ya no voy a agregar más cosas, más entregables, no, ya es, eso lo que está en la plataforma es todo lo que hay que hacer. Entonces, les digo, muchas de las cosas las vamos a estar haciendo juntos. Entonces, lo único que queda para ustedes es la idea de ponerles en un reporte con el formato y demás. ¿Sí? Les digo, esto lo estoy haciendo recuerden que una parte muy importante de todo esto es de que, aparte de que aprendan todo este rollo de hardware, de software, de interfase de los mismos, es que se enseñen a hacer reportes de implementación. ¿Sí? De tal manera que lo que ustedes hagan, alguien más lo pueda tomar en la industria, ¿sí? Y sea útil, ¿verdad? Porque si no entregamos, por ejemplo, algunos de los reportes, también hay que decirlo, hay reportes muy buenos que ya entendieron la idea, entonces prácticamente tienen un 100, o sea, en su calificación, pero hay gente, o todavía hay mucha gente que no ha entendido la idea de cómo se debe presentar un trabajo. Entonces son las partes que yo les pido que revisen, les puse comentarios ahí de qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué les faltó, entonces para que traten de corregir y saquen mejor calificación en la parte de las prácticas. Sí, pues sí quedó claro. Voy a borrar esto. ¿Cómo podemos saber que también mal están nuestros reportes? Les digo, yo los voy a estar calificando. Ya los califiqué, no sé si les llegó por ahí un aviso. En cada reporte yo les puse ahí en la parte de retroalimentación que estuvo, básicamente que estuvo mal, lo que estuvo muy bien, pues no lo comenté, ¿verdad? Lo que estuvo mal, sí se los puse ahí. Por ejemplo, muchos es de que las referencias que utilizaron son de internet, son de Wikipedia, son ese tipo de referencias están mal, hay que utilizar las referencias de los libros, por lo menos saber que le dieron una leída a la parte del tema que tocaba. La otra es que, por ejemplo, conclusiones, las conclusiones luego están
muy de secundaria, entonces pues también ahí les digo, ¿sabes qué? Las conclusiones son muy pobres, o por ejemplo hay gente que no hizo análisis de resultados, simplemente puso las gráficas y de ahí se brincó a las conclusiones, pues también esto está mal. Mucha gente que pone gráficas, diagramas y no los comenta, o no dice, miren, esta gráfica hay que observar esto, entonces eso también está mal. Cuestiones de que no están presentando bien la arquitectura, de repente ponen, en lugar de empezar con un diagrama de caja negra, empiezan con los diagramas de caja negra de los componentes, eso está mal. Si se tiene que empezar con el diagrama de caja negra general del sistema, y a partir de ahí su descripción funcional de entradas y salidas, ¿sí? Cómo interaccionan las entradas y las salidas, y a partir de ahí generar su diagrama de caja blanca, donde explicamos qué hace cada uno de los componentes y después nos vamos a explicar con detalle cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces, más o menos la estructura que se tiene que ser. Lo mismo acá para la parte de hardware y software, ¿no? Primero tengo que explicar el hardware, así en ese esquema, diagrama de caja blanca, perdón, de caja negra, y voy bajando hasta tener todos los detalles y luego me voy a la parte de software igual. ¿Sí? Empezar con un diagrama de flujo general y después voy explicando todos los procedimientos hasta que llego con todos los detalles. Otra de las cosas, cosas muy graves que luego vi, que de repente ponen cosas que no tienen nada que ver con el tema, ¿sí? O, por ejemplo, algo que sí, de plano, si alguien tiene una calificación muy baja, probablemente nomás llegó, aventó, digamos, aventó código, aventó diagramas, pero no explicó nada. ¿Sí? Y de repente conclusiones y ya terminó. No, ¿verdad? Entonces, eso tiene que llevar al lector, digamos, que entiendan paso a paso qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? No puedo brincarme pasos, ¿verdad? Entiéndanlo esto como si fuera un camino que se tiene que recorrer para entender lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Véanlo o pásenselo, digamos, a alguien más, a sus hermanos, aprovechando a sus papás, digan, a ver, se entiende, no por lo menos que entiendan todos los detalles, pero por lo menos la secuencia de lo que se estuvo haciendo. Si no entienden la secuencia, estamos mal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo podemos ver de aquí ya? Profesor, ¿podría volver a explicar la evaluación, por favor? Mis datos fallaron y se trabó, no alcancé a escuchar bien. ¿Cuál evaluación, perdón, Yaritza? ¿La evaluación del proyecto 2 o la evaluación de todo el curso? ¿O la evaluación de los reportes? Bueno, mientras Yari me dice qué parte tengo que explicar de nuevo, les comento que ahora tengo un sistema como sigue, ¿no? Lo que estoy haciendo justamente es mi, digamos, diagrama general, ¿sí? Antes de empezar con el diagrama de caja negra de lo que sería mi sistema. El diagrama general me explica cómo está conectado mi sistema, que es la FRDM KL5Z, con el mundo, ¿verdad? Entonces, yo voy a conectar aquí. En este caso es... Yo tengo ahí un fotorresistor. Tengo un fotorresistor que justamente a través de cierta electrónica, y ahorita voy a explicar la electrónica, me va a generar
una señal que mi KL25Z va a estar de alguna manera contando, es decir, si yo interrumpo o cambio, digamos, la luz que está recibiendo ese fotorresistor, ¿sí? Es decir, de repente que esté con luz o esté sin luz, va a haber cambios, digamos, abruptos, es decir, desde un nivel lógico 0 o 1, ¿sí? Y eso me va a generar, o quiero que esta electrónica me genere una señal de pulsos, me genere pulsos cuadrados, ¿sí? Y estos pulsos cuadrados quiero que la KN25Z los cuente, ¿sí? Y quiero que me diga cuántas veces interrumpió ese fotorresistor, ¿sí? Y a final de cuentas le voy a pedir al KL25Z que cada vez que llegue un pulso cambie el estado de un LED, ya sea encendido o apagado, y aparte también que me imprima en la consola de debugeo la cuenta, es decir, de hecho le voy a pedir que me cuente de 0 a 10 y vuelva a empezar. Entonces, así va a estar funcionando, ¿no? Cada vez que interrumpa yo o le esté cambiando la, la luz que está recibiendo el fotorresistor, la electrónica me va a generar estos pulsos y estos pulsos los voy a estar contando y voy a estar cambiando justamente el nivel. A ver si ya... Dice la evaluación del proyecto y de los reportes. Okay, la evaluación del proyecto. El proyecto normalmente decimos de 0 a 25 puntos si no funciona. Es decir, no me funcionó nada, pero a ver, traté de entregar algo, lo hice mi documentación, pues eso es lo que puedo esperar, de 0 a 25 puntos. Me funciona algo, pero no, algo no está bien, los tiempos no se cumplen, pero veo que está funcionando el sistema, no como se había pedido, pero algo está funcionando, bueno, voy a tener desde 25 a 50 puntos, ¿no? Si funciona con las especificaciones anteriores, pero no entrego nada de documentación o mi documentación está para el arrastre, puedo tener desde 50 a 75 puntos, ¿sí? Si estoy empleando las máquinas de estado, claro, es decir, estoy utilizando las máquinas de estado, porque no te puedo funcionar, o puedo utilizar o funcionar con las especificaciones, pero sin utilizar máquinas de estado, yo realmente código como Dios me va a entender y funciona, eso lo puedo hacer, pero no esperen que una calificación mayor a 75 puntos. Si realmente desde abajo empecé yo con el diseño de mis máquinas de estado, ¿sí? Están claras mis máquinas de estado, están bien documentadas, tengo el código que empata con mis máquinas de estado, que es claro y está bien documentado, entonces eso es, digamos, lo que me hace el 100%. La gente de computación decíamos que teníamos que hacer, con las máquinas de estado se le agrega un extra, que es un estado inicial donde tenemos 10 segundos donde están parpadeando las luces amarillas, ¿sí? De todos los cruces, ¿sí? Entonces se cuenta como si estuviera diciéndole al sistema, ¿sabes qué? Voy a empezar a funcionar, ¿verdad? Después de 10 segundos ya empieza a funcionar, ¿sí? Esa es la parte del proyecto 2. Y la parte de la evaluación de los reportes, les había comentado, a veces las referencias son pobres o no son referencias serias, digamos, ¿sí? Entonces, para que sean referencias serias, pueden ser artículos de congreso, artículos de revista, de preferencia libros, ¿sí? En el caso de ustedes, ¿sí? Esas serían referencias serias. Lo demás, aunque puede ser útil, ¿sí? No digo que no lo usen, si lo utilizaron, pónganlo. Lo que digo es que no les falten las otras, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchas veces se va nada más con la parte que hay en línea, pero no lo, de alguna manera, no lo cotejaron o no lo revisaron con la bibliografía que está ahí, ¿verdad? Porque lo que hay en Internet, pues cualquier persona puede subir cosas a Internet y no por eso es cierto, ¿verdad? Entonces, la gente que ha pasado a través de artículos, de congreso, de revista o libros, es gente que todo lo que dijo en esos artículos, libros, fue revisado por gente experta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ya tuvo una parte de revisión. Mientras que si yo agarro y subo a Internet, pues nadie me lo revisa, ni nadie me dice que está mal, ¿verdad? ¿Sí? O que está bien.
¿Estamos? Bueno, la parte de las referencias, la parte de las conclusiones, ya les dije, conclusiones de que es muy claro, que todo está bien, funciona a la perfección, esas no son conclusiones, ¿no? ¿Sí? Eso no espero que lo hagan las conclusiones, es, ok, ya hice esto, ahora, ¿qué puedo hacer con esto que hice? ¿Y cómo lo puedo aplicar a la vida diaria? ¿Cómo lo puedo aplicar a otros proyectos? ¿Cómo lo puedo extender? ¿Sí? Que conecten esto, o en este caso el tema de la práctica, con otras cosas, con el mundo real, con aplicaciones prácticas. Ese es el tipo de conclusiones que se quieren. Y la parte de análisis de resultados es justamente ver qué detalles observaron sus resultados. Es decir, si todo funcionó bien, okay, ¿qué puede ser perfectible? ¿Qué, que no puede ser perfectible? ¿Sí? ¿Qué problemas encontraron, ya sea en hacer el análisis, en hacer la implementación? ¿Sí? ¿O qué cosas todavía no les quedan muy claras? ¿Sí? ¿Sí? Esa va en la parte de, y esas son cuestiones muy propias. El análisis de las conclusiones son cuestiones propias, ¿verdad? Y sabes que yo veo o yo tuve problemas con esto, o sea, me funcionó, pero todavía no me queda muy claro cómo es que funciona esto. ¿Sí? Eso se vale, les digo, o incluso les digo, si no les funcionó, decir, ¿sabes qué? En la parte de análisis de resultados, decir, ok, no me funcionó, ¿sí? El error que tengo es que hace esto y debería hacer esto otro. ¿Sí? Creo que el error pudiera estar por aquí, no me dio tiempo para revisarlo, lo dejo para trabajo futuro. ¿Sí? Esa es la parte de análisis, no de conclusiones, análisis de resultados, ¿verdad? En la parte de desarrollo, pues ya explicamos la parte de que la arquitectura pues, tiene que ser una presentación top-down. El top es, por ejemplo, algo como esto. El top es como si yo viera esta caja, ¿no? Esta caja es justamente algo cerrado y yo les digo, mira, adentro de esta caja hay un sistema de audio. ¿Sí? Entonces, este sistema de audio funciona así, se va a conectar al sistema por medio de Bluetooth, ¿sí? Y va a tener un botón que me diga esto, me diga lo otro. Entonces, eh, esta descripción que yo estoy haciendo de esta caja, ¿sí? Es justamente el diagrama de caja negra, ¿verdad? Ustedes no saben lo que hay adentro. Yo nomás les estoy describiendo un sistema de audio que va a ser por Bluetooth y va a tener un botón de encendido. Nada más, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir, mira, cuando presiones el botón de encendido, automáticamente va a empezar a buscar una conexión Bluetooth. Entonces les estoy explicando, esa es mi descripción funcional. Cuando yo abro, ya les digo, ok, adentro de la caja, mira, pues hay unos audífonos. Ahora sí te describo que, mira, tienes dos bocinas, tienes una diadema, tienes incluso, pueden salir ahí más cosas que antes no había visto, pero justamente cuando yo abro el diagrama de caja blanca, ¿sí? Veo los detalles, ¿sí? Y después, ya que hice mi diagrama de caja blanca, ahora digo, ok, mira, una bocina, ¿sí? Tiene estas entradas, estas salidas, ¿sí? Funciona de esta manera. Estos botones tienen estas entradas, estas salidas, y funciona de esta manera. El sistema Bluetooth tiene estas entradas, estas salidas, y funciona de esta manera. Entonces repito la parte del diagrama de caja negra y diagrama de caja blanca para cada uno de los componentes que tengo yo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Vamos? Muy bien. Ok, entonces regresamos a este problema de acá. Este problema de acá es justamente lo que yo les comentaba por ejemplo, de una línea de automatización. ¿Sí? En esta línea de automatización, yo lo que tengo es, justamente quiero contar, no sé, imagínense que son cajas, y cada caja que pasa interrumpe un haz de luz, interrumpe no sé, un sistema infrarrojo, un láser, no sé. Algo que yo puedo detectar justamente como pulsos, ¿sí?
Y lo que quiero es que la tarjeta en este caso se dé cuenta cuántas veces interrumpió y me lo diga, ¿verdad? Incluso le estoy diciendo, ¿sabes qué? Cada vez que cuando sean 10 vuelve a empezar la cuenta. Y entonces imagínense que estas cajas son cajas que van a ser apiladas en un pallet. Entonces cada vez que pasen 10 cajas yo las separo en una banda transportadora y luego cuando vengan otras 10 las mando a otra banda transportadora y así, ¿verdad? Entonces para un sistema de automatización. O, por ejemplo, imagínense que estos pulsos, o esto es simplemente, imagínense que tenemos las llantas de un auto y yo estoy verificando a través de ciertos orificios que tengo en las llantas o un codificador. Yo veo que cada vez que me lleguen, no sé, 10 pulsos de ese señal de reloj, dio una vuelta a la llanta, ¿no? Entonces quiero contar cuántas veces o cuántas vueltas dio la llanta, ¿sí? Para un sistema, por ejemplo, de un auto. O, por ejemplo, para también, lo contamos con botellas, ¿no? Si, por ejemplo, quiero contar, no sé, el cartón que trae 24 botellas, o que trae 20 botellas, que sería justamente que se interrumpa 20 veces para generar lo que sería un cartón, un pallet, etc. ¿Sí? Entonces, este sería justamente un sistema que lo veríamos en la práctica muy utilizado, ¿verdad? Y nos queda todavía la duda de, bueno, ok, ¿cómo utilizo ese reloj externo para la parte del temporizador? Entonces, tengo ahorita una electrónica que les voy a estar explicando cómo funciona. Esta electrónica la hice yo con lo que tengo aquí en casa, no decidí no salir a comprar, sino, a ver, con lo que tenía en casa, cómo podría generar este tipo de pulsos. Ahorita se los voy a explicar y así funciona, ¿verdad? Obvio que para la situación ya real, pues ustedes tendrían que ver qué sensor se adapta mejor, si van a interrumpir la luz, si van a interrumpir un infrarrojo. Por ejemplo, si es un infrarrojo, luego también si está haciendo calor o le está pegando la luz del sol, no funciona muy bien, ¿verdad? Lo mismo un haz de luz, si tenemos la parte del sol o está en exteriores, pues eso no va a funcionar, entonces hay que buscar a lo mejor otro tipo de alternativas, ¿verdad? Pero bueno, hoy serían cuestiones del problema bien particular. Pero aquí para la parte, digamos, práctica que queremos hacer o que queremos demostrar, me va a bastar con esta fotoresistencia y la electrónica que vamos a estar generando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ahorita les voy a hacer que se recuerden un poquito sus clases de electrónica, ¿sí? Porque vamos a utilizar algunos transistores y justamente para hacer esta parte de la interfaz electrónica hacia el microprocesador. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? A ver, veamos. Todo claro, perfecto. Okay. Voy a empezar borrando esta parte. Ok, ¿todo el mundo sabe cómo funciona una fotoresistencia? Ah, perdón. Me acordé que tengo gente que no es de electrónica, entonces voy a explicar un poquito más lo que es cómo funciona la fotoresistencia. Pero bueno, para ser un poquito más dinámico, a ver quién estamos. A ver, Stephanie, ¿puedes prender tu micro, por favor? Listo. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Muy bien. Ok. ¿Me podrías explicar, bueno, con tus propias palabras, cómo crees que funciona la fotoresistencia? No he trabajado con ellas, pero según yo, Ajá. funciona, bueno, se conecta tipo un LED, pero nada más, si hay luz
funciona como, pues sería como un switch. O sea, si hay luz, sería en alto y si no, sería en bajo. Algo así. Algo así, más o menos, tienes la idea. Ok, Ujú. muchas gracias, Stephanie. A ver, Inri, si tú me puedes dar otra idea de cómo funciona este fotoresistor. Ya más o menos dio una idea de que cuando hay luz hay un cambio, pero ¿cómo se daría ese cambio? Bueno, como yo he trabajado con las fotoresistencias, sé Ajá. que no tienen como que las patitas no tienen una forma específica de conectar, puede conectarla de ambos lados y funciona mediante, bueno, prácticamente es una resistencia que funciona mediante luz. Si tienen mucha luz, si hay mucha luz que le esté dando, aumenta la resistencia de esta, y si hay menos luz, entonces disminuye. Casi. Ok, ¿Sí? pero bueno, así es Muchas como yo gracias, Inri. ay, de nada. Eh, Tienes casi la idea, casi la idea. Pero les digo, yo normalmente, digo, esto no es de que me lo tengo que aprender cómo funciona. Hay que meterle un poquito de análisis, ¿no? Digo, somos ingenieros. ¿Cómo se define la resistencia de un material? A ver, vamos a pedirle a Alfonso Campos. Alfonso, platícanos cómo definimos la resistencia de un material. Pues es la capacidad de oponerse a algo, ¿no? ¿Ok? Es la característica del Car- material a oponerse, en este caso, ¿a qué? mm, Una resistencia eléctrica, ¿verdad? sí, una resistencia eléctrica. ¿Qué no se opone? ¿Mande? ¿A qué se opone la resistencia eléctrica? Te pone Dicen, al... ajá, No, la verdad, no. A la luz que incide en él, ¿no? O sea, dependiendo de la luz que incida, sería la resistencia que ponga. más o menos, más o menos. Lalo por ahí nos comentó, gracias, Alfonso. Lalo Sí. nos comenta que es realmente la definición de resistencia eléctrica es la característica del material a oponerse a un flujo de corriente o a un flujo de electrones que pasa a través de ella. ¿Sí? En este caso, esa es una resistencia. Si fuera una resistencia normal, no fuera una fotoresistencia, sería una resistencia que tendría justamente una resistencia más o menos fija, donde si yo voy a tener cierta capacidad de oponerme a que fluya una corriente eléctrica a través de mí, en este caso a través de la resistencia. ¿Sí? Eh, las resistencias normales pueden cambiar o variar su resistencia, dependiendo de prácticamente la temperatura. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la temperatura? A ver, ¿quién está por ahí? A ver, Lorena Espinosa, platícanos qué pasa con la temperatura y la resistencia. ¿Qué pasa? A mayor temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Am, bueno, si es un sensor de temperatura, se supone que, bueno, no recuerdo, creo que es inversamente proporcional, ¿no? A mayor Inversamente temperatura, proporcional. menor resistencia. Y a menor temperatura, mayor resistencia. No, es lo contrario. Ah, entonces es directamente proporcional, perdón. Ajá. Pero ¿por qué? O sea, les digo, si esto lo dejamos en que yo me acuerdo que es así, la memoria siempre nos falla, pero si empezamos a razonar el por qué sucede, no se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque otra vez, si se me olvida, vuelvo a volver a razonar y puedo llegar a la respuesta, ¿verdad? En este caso, recordar, la resistencia es un cambio, perdón, una oposición al cambio o al flujo de corriente. ¿Qué pasa realmente con los electrones y con los átomos cuando yo subo la temperatura? Digo, eso lo vieron por ahí en química, me imagino.
Llevaron física de Se semiconductores. supone que cuando hay mayor temperatura, los átomos, bueno, no sé cómo explicarlo, se liberan, entonces tienen mayor movilidad entre ellos mismos, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Marina. Efectivamente, si quieres cerrar tu micrófono. Efectivamente, realmente lo que sucede con la temperatura es que la temperatura hace que los átomos, la temperatura es energía, ¿sí? Y esa temperatura hace que los átomos se pongan, digamos, más energéticos. Particularmente lo que sucede es que los electrones, que es la parte que se mueve, digamos, de los átomos, ¿sí? Están más excitados, ¿sí? Y al momento que están más excitados, justamente tienden a tener más movilidad. Sin embargo, al tener más movilidad, también sucede, imagínense que ustedes están digamos, ahí en la Plaza de Armas de Zacatecas, en un 15 de septiembre, ¿sí? Esperando que den el grito, y ustedes quieren caminar, digamos, desde la catedral a, digamos, no sé, cruzar la Plaza de Armas, ¿sí? Si hay mucha gente y en este caso hay átomos y están todos parados sin moverse, pues ustedes van a buscar huequitos y se van a poder mover, ¿verdad? Sin tanto problema. Ahora imagínense que es lo mismo, pero digamos que tenemos una temperatura, estamos excitados. En este caso, imagínense que la gente está excitada porque está la banda, pues están bailando, todo el mundo se está moviendo, ¿verdad? Ahora imagínense cruzar un campo de gente que está bailando y moviéndose. ¿Va a ser más fácil o más difícil? Sí, efectivamente, sí. A mayor temperatura, dice Armando Rebeles, y a mayor temperatura se genera con mayor facilidad un flujo eléctrico. Y sí, efectivamente, tenemos los electrones se mueven más, cambian la parte de su valencia, bueno, más que nada la valencia, se mueven a otros estados. Recuerden que los electrones están en ciertos estados, se pueden mover estados con mayor energía, donde si yo tengo un estado con mayor energía, el electrón se puede mover mucho más fácilmente. Si estamos o se mueve de una capa más cercana al átomo, se mueve una capa más lejana del átomo, y eso permite que pueda escapar más fácilmente. ¿Sí? Eso sucede con la temperatura, ¿verdad? Entonces justamente va a ser mucho más fácil para ese electrón moverse, ¿sí? O dicho de otra manera, va a permitir esto que los electrones se puedan mover de un átomo a otro, ¿sí? En cascada, ¿sí? Para poder generar este flujo de corriente. Entonces es algo más o menos similar, ¿verdad? Con la temperatura o a mayor temperatura, yo voy a tener, digamos, valores o átomos más excitados, ¿sí? Y desgraciadamente, por tener átomos más excitados a mayor temperatura, la resistencia va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tener, digamos, mucha gente, bueno, en este caso, muchos átomos que se van a estar, aunque van a permitir, digamos, la movilidad, yo voy a estar chocando, o los electrones van a estar chocando más porque se van a estar, digamos, moviendo los átomos. En este caso, los átomos y los electrones. Entonces van a estar chocando entre ellos. Eso genera mayor resistencia. Eso sucede con la temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando yo subo la temperatura, aumento la resistencia. Es como un cuello de botella, algo así. Sí, como les digo, es como la gente, ¿no? Al final de cuentas, cuando yo estoy, imagínense cuando la gente está saliendo de un cine o está moviéndose en grandes masas, ¿sí? No es lo mismo que se muevan porque terminó la función, o imagínate que salió un problema, está saliendo humo, y pues la gente está excitada y va a ser, aunque es la misma gente, va a ser más difícil que pase por la puerta, ¿verdad?
¿sí? Eso es básicamente lo que hace la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, eso es con la temperatura, ¿verdad? En una resistencia normal, conforme aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Y de hecho es uno de los problemas que tenemos en nuestros sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos tienen una cosa que se llama ruido de fondo, y ese ruido de fondo viene dado por el movimiento aleatorio de los electrones. Justamente si yo aumento la temperatura, el movimiento aleatorio también aumenta, y eso genera justamente un ruido, ¿verdad? ¿Sí? O diferencias de voltaje. ¿Sí? Eso es algo que no queremos. Regresando a este detalle, si ahorita omitimos la parte de la temperatura, ¿sí? Y nos concentramos nada más en esta resistencia, si yo justamente le aplico energía, que no es temperatura, es simplemente le estoy aplicando energía, ¿sí? Es un fotón, ese fotón, ¿sí? Llega al electrón y lo excita, ¿sí? El momento que lo excita, le da justamente mayor energía al electrón. Y como yo tengo mayor energía, bueno, como si el electrón tiene mayor energía, va a ser mucho más fácil que se mueva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si es más fácil que se mueva, la resistencia va a ser mayor o menor. Menor, exactamente, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo, vean que en la resistencia, en este caso, o el material en sí no cambia, es el mismo material. Lo que pasa es que los fotones excitan a los electrones, es decir, esa energía que trae el fotón se le agrega al electrón, y el electrón, al ser más energético, es más fácil que se mueva. Y al momento que es más fácil que se mueva, la resistencia cambia y se reduce. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a ver justamente es que si yo tengo un haz de luz, probablemente mi resistencia sea menor que si yo tengo, lo tengo en la oscuridad, probablemente vaya a tener una mayor resistencia, que se puede ir, creo que hasta el orden de los megas o algunos cientos de kilos. ¿Sí? Bueno, para probar lo que estoy diciendo, aquí tengo mi fotoresistencia. Me voy a conectar a un multímetro que tengo aquí. Y antes de que surja la duda, y yo lo compré, no me lo robé de la escuela. Y luego dice, ¿no? Y ahorita se los pongo. Y me pongo totalmente oscuro. Es totalmente oscuro, no se alcanza a ver. Con 300 megas, decimos. Sí, 300 megas, si los tengo encerrado en mi mano. Ya que quiero tenerlo encerrado en mi mano. No sé si lo voy a dejar mejor. Lo tengo encerrado en mi mano, me da 300 megas. Ahora lo dejo a que le llegue un poquito la luz. Me da 3 kilos. Entonces, más, si le da más luz, puede bajar incluso mucho más. Yo le he probado con la luz directa, es decir, con el LED de mi celular, se lo pongo ahí directa, la fotoresistencia, y baja al orden de los cientos de ohms. De hecho, lo acerco aquí a la ventana y ya está el orden de 1.40 kilos. ¿Sí? Entonces, comprueba justamente lo que habíamos comentado, ¿verdad? A final de cuentas, si a mí se me olvida cómo funciona un fotoresistor, ¿sí? Voy a tratar de hacer justamente, a ver, un razonamiento, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué son los fotones? Los fotones es luz, la luz es energía, llega al material y esa energía se le agrega a los electrones, y los electrones están más excitados. Si están más excitados los electrones son más fáciles que se muevan. ¿Sí?
Y si es más fácil que se mueva, la resistencia material va a bajar. Y ya no tuve que acordarme de cómo funciona. ¿Sí? Vean que todo esto, si lo razonamos, nos permite, aparte de ejercitar nuestro intelecto, eso es lo que nos hace la diferencia con los técnicos. Los técnicos pues, tienen que revisar el manual y nosotros no ocupamos revisar el manual, ¿verdad? Ocupamos simplemente decir, ok, ¿cuál es el principio físico detrás de este concepto que es la fotoresistencia? ¿Sí? Lo analizo y veo cómo debe funcionar, ¿verdad? ¿Todo correcto? Creo que no me va a alcanzar a hacer el ejercicio, pero voy a tratar de explicarlo más que pueda. Ok, este de aquí está cambiando su resistencia más o menos. No hay luz. Son, digamos, una resistencia grande, ¿no? Con luz, la resistencia baja. ¿Sí? Y la pregunta del millón. Ok, ¿cómo hago que eso se convierta en una señal de este tipo? Recordar que lo que yo estoy viendo ahí es resistencia y lo que yo quiero es voltaje. ¿Cómo lo tendría que conectar? Si alguien tiene una idea, puede escribirla o puede habilitar su micrófono. O si no tienen ideas, pero si todavía no entienden, también igual. Les digo, esta es la parte interesante, ¿no? O sea, está muy padre la parte de programar, pero los microcontroladores, si realmente si no hacemos la interfase con el mundo exterior, sí, pues es donde pierde un poquito de sentido. Dice, por la resistencia, a mayor luz será menor resistencia, por lo tanto el valor entregado al micro será un 1 lógico. Ok, pero todavía no me queda muy... puede ser lo que está diciendo Lalo, pero no me queda muy claro el cómo lo conecto. O sea, cómo esta resistencia, cómo va a generar esos voltajes. O sea, cómo lo conecto, a qué lo conecto. Y recordar que mi microprocesador no puede recibir voltajes mayores a 3.3, ¿sí? O mayores a VDD. Entonces yo por aquí tengo un voltaje yo por aquí tengo un VDD y no puedo ir más arriba de ese VDD. Si lo pongo más arriba del VDD, entonces ya puedo dañar mi microprocesador. Pues ahorita olvidémonos del VDD. Simplemente cómo generamos una señal a través de esa resistencia que esté cambiando un nivel alto y un nivel bajo. Con un divisor de tensión. Abierta. ¿Necesita estar conectada a una entrada analógica? No, de hecho, lo que queremos es que se genere una señal digital. Y bueno, Lalo me dijo con un divisor de corriente. Entonces, perdón, divisor de voltaje. Los divisores de voltaje, voy a borrar esta señal. Un divisor de voltaje es conocido, ¿no? Yo tengo un voltaje, por ejemplo, VDD. VDOut es igual a VDD. Ese es mi divisor de voltaje. Y lo vemos.
Entonces, justamente, o R1 o R2 van a ser mi fotorresistencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que R1 sea mi resistencia, pero mi fotorresistencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando no le esté dando luz? Si no le está dando luz, esta resistencia va a ser muy grande, ¿sí? Si esta resistencia es muy grande comparada con esta, el voltaje que voy a tener yo acá va a ser, ¿cuánto me va a dar el voltaje de salida si R1 es mucho más grande que R2? Cero aproximadamente, efectivamente, ¿verdad? Muy cercano a cero, ¿verdad? Es lo que esperaríamos. Y si le está dando la luz, ¿sí? Esta resistencia va a ser muy pequeña. ¿Cuál sería el voltaje que vamos a tener aquí? Si esta resistencia R1 es muy pequeña, vean que va a ser prácticamente R2 entre R2, y lo que me queda es VDD, es decir, va a ser un valor muy cercano a VDD. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de cómo funcionaría si R1 es la fotorresistencia. Ahora, ¿qué pasaría si R2 es la fotorresistencia? Puede funcionar cualquiera de las dos, ¿no? Si R2 es la fotorresistencia, entonces, si no le está dando la luz, esta va a ser muy grande. Y si esta es muy grande, comparada con esta, voy a estar teniendo el voltaje prácticamente de VDD. Si le está dando la luz, esto se va a hacer cercano a cero, y es como si yo conectara directamente con tierra, y el voltaje que estaría viendo aquí en Vout sería el voltaje de tierra. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí queda claro? Ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que este de aquí. ¿En dudas? Todo bien, perfecto. Ahora imaginemos que este de aquí, por azares del destino, son 5 voltios, ¿sí? O cualquier cosa. ¿Sí? Y esta señal de out tiene que estar entre 0 y 3.3 voltios. Si yo quiero garantizar eso, hay gente que diría, no, pues póngase a calcular bien R1, R2 y sacar, digamos, un intervalo de valores donde eso pudiera funcionar. Ok, normalmente esto pudiéramos hacer, sin embargo, en la práctica, no se hace. Dice, profe, ¿se puede conectar a una salida digital de la tarjeta para que pueda censar ese pulso? O sea, Lalo me dice, a ver si te entendí correcto, que la Freedom genere una señal que vamos otra vez a meter al reloj. ¿Eso me estás diciendo? A ver, tarjeta. Porque según la hoja de datos, los pines tienen valores entre 2 a 3.3. Sí, esos valores entre 2 y 3.3 son los valores válidos para un nivel alto, ¿verdad? ¿Puedo habilitar el micrófono? Sí, por favor. ¿Me escucha, Sí, te profe? escucho.
Mire, es que había leído la hoja de datos y no sé si sea posible que la fotoresistencia la conectáramos a una patita, podría ser al pin, un pin digital, una salida digital, y a otra a tierra, para que de esta manera nosotros al decirle por código, pudiéramos censar ese pulso, que por ejemplo, como los pines digitales, bueno, lo que leí, bueno, y lo que entendí, es de que tienen un valor de 0, bueno, de 2 volts a 3.3 volts, y ese sería nuestro uno lógico, y 0 sería la Tierra. Entonces podríamos decirle, no sé si se pudiera decirle a la tarjeta de que cada vez que haya luz, se supone que aumenta la resistencia. Entonces, cuando haya luz, aumenta la resistencia, pues Al sea un revés, al cero revés. lógico. ¿Es al revés? ¿Sí? Cuando hay luz, hay menos resistencia. Cuando hay luz, es menos resistencia. Sí, es lo que le acabo de explicar. Llegan los Sí. fotones, excitan los electrones, y Y si los cuando hay, electrones están excitados, es más fácil que fluya. ¿Sí? ándele, cuando haya menos luz, podría decir que, bueno, no hay menos resistencia, podría ser el uno lógico, o sea, que el pin de los 3.3 volts. Y si hay Pero, a ver, mayor resistencia, te voy a detener ahí. Es que no entiendo la conexión. ¿Me puedes explicar la conexión? ¿A dónde conecto esta patita? a ver, déjame lo pongo en la cámara. Espérame. Podría ser, como no tienen polaridad las patas de la fotoresistencia, uno podría ir al pin digital, al de la tarjeta, y el otro podría ir a tierra. Uno a tierra y el otro va conectado a un pin. Ajá. ¿El pin está como entrada o como salida? El pin está como, podría estar no se crea, podría estar como entrada, y el Como LED podría entrada. estar de salida y nos podría decir, A ver, si está, podría está poner como un LED. entrada. ¿Sí? Sí. Si está como entrada, qué voltaje va a estar dando? Mm, no, ninguno. Pues nada, ¿verdad? No importa Exacto. si tiene luz o no Entonces tiene podría luz. estar como salida. Sí se ¿Ok? puede. Como salida. Como salida. ¿Y entonces para qué me sirve? Mm, ¿Cómo detecto ese valor? mm. Pum, pum, pum. No, ¿verdad? Mm, no, profe, déjeme lo vuelvo a reflexionar. No, es que si te fijas, aquí le falta algo que es justamente su divisor de voltaje, ¿verdad? Ujú, Si no tenemos un divisor de voltaje, no podemos hacer una lectura y como lectura tendría que ser un pin de entrada. ¿Sí? ajá, Si yo lo que quiero es ver el voltaje, tiene que ser un pin de entrada. ¿Sí? El pin de ajá, salida no me sirve para nada, porque el pin de salida es cosas que yo pongo, ¿verdad? ujú. No sé si me explico. Sí, sí, profe. Ok. Entonces, no sería lo más adecuado. Sería algo como esto, ¿verdad? O sea, este sería mi pin, ¿sí me lo ven aquí? Este sería mi pin de entrada, ¿verdad? Donde yo puedo detectar justamente si hay un voltaje en alto o un voltaje en bajo. ¿Sí? Sí, profe. Ok, pero resulta, porque al final de cuentas, ya sea que pongamos la fotoresistencia en R1 o la fotoresistencia en R2, pues recordar que la fotoresistencia, ella no conoce valores digitales. ¿Sí? Si hay, imagínense que no hay ni mucha luz ni poquita luz, está más o menos como aquí. Entonces va a estar dando un valor de resistencia ni muy alto ni muy bajo. La pregunta sería, ¿qué nivel de voltaje espero yo censar? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Sí? Aún con el divisor de voltaje, tengo el problema de que me puede dar un valor que no sea
o que esté entre el valor indeterminado de mi divisor, ¿verdad? Entonces no sé si está en alto, no sé si está en bajo. Por eso es que normalmente yo no lo conecto directamente aquí a mi pin. ¿Sí nos queda claro? ¿Y por qué no puedo conectarlo directamente? ¿Sí? Si a alguien no le queda claro, abra su micrófono y pregunte, o si todo está claro, contesten que sí por el chat. ¿Me lo puede volver a explicar, por favor? Ok, supongo que esta parte de por qué no puedo conectarlo, ¿verdad? Directamente. Esta parte, muy bien. Recordar, imagínense que yo estoy en un cuarto a oscuras, ¿sí? Y esta es mi resistencia, mi fotoresistencia, y estoy en un cuarto a oscuras. Y ese cuarto, imagínense que es infinitamente enorme, ¿sí? Es un cuarto a oscuras, estoy en la nada, donde no hay ninguna luz, y yo me voy a ir acercando desde una distancia muy, muy grande, me voy acercando con una linterna a esta resistencia, ¿sí? Conforme yo me voy acercando, bueno, cuando yo esté muy lejos, pues la luz que va a incidir aquí es nula y esta resistencia va a ser muy grande. Pues el nivel de voltaje va a ser 5 volts, y prácticamente 5 volts. Cuando yo esté pegado a la resistencia, esta resistencia va a ser casi cero y voy a tener un nivel cero de voltaje aquí en esta patita, ¿verdad? Hasta ahí creo que queda claro y no hay ningún problema. El problema viene siendo porque mi sistema es digital. Mi sistema, como es digital, no puedo poner ciertos valores dependiendo, no quiero dar valores, porque, bueno, dependiendo si estás trabajando en una lógica de 5 volts, de 3.3 o 1.8, los valores cambian, ¿sí? En este caso, voy a suponer que los niveles indeterminados son, digamos, de 0.7 volts hasta 2 volts, ¿sí? Si yo genero, porque me voy acercando poco a poco con mi linterna, y de repente yo genero un voltaje aquí que es mayor de 0.7 volts, pero menor de 2 volts, el sistema digital no va a saber si es un 1 o es un 0. Y eso me va a dar indeterminaciones y va a hacer que funcione erróneamente mi sistema digital. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo no puedo conectarlo directamente a esa patita. O no es deseable. Sí lo podría hacer y decir, bueno, ahí tú encárgate. Tú encárgate de ese problema. Lo que normalmente hacemos es que hacemos un circuito de interfaz. Ahorita voy a explicar lo que es el circuito de interfaz. Ese circuito de interfaz se encarga de garantizar que o es un 0 o es un 1. No estoy metiendo a mi sistema digital valores de voltaje que no son determinados. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguien más tiene la duda? O sea, recordar que conforme yo tenga cierta intensidad de luz, el valor de resistencia va a cambiar, y no de manera abrupta, va a cambiar, puede cambiar de manera suave, ¿verdad? Es analógico, ¿sí? Y eso va a generar justamente una señal continua. Yo lo que quiero no es una señal continua, yo quiero que o me dé un cero, ¿sí? Recuerden que lo que quiero generar es una señal como esta, ¿verdad? O un cero o un uno. No que me dé valores intermedios como senoidales o cosas así suaves, ¿no? Digamos, valores tácitos de 0 o 1. ¿Estamos? ¿Cómo lo logro? Pues bueno, resulta que, gracias a Dios, nosotros conocemos de la electrónica y sabemos que existen unas cosas que se llaman transistores. Y bueno, hay dos tipos de transistores principalmente, que son los BJTs.
que serían como esto, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo funciona un transistor BJT? No quiero que me digan la parte esta de la ecuación, de la corriente, sino de manera general, ¿cómo puedo describir que funciona un transistor? Dice Lalo de Ávila que se puede hacer mediante software, mediante la definición de un umbral. Sí lo puedo hacer, pero en ese caso, en lugar de meterlo una señal a una entrada digital, tendría que utilizar un convertidor analógico digital. Y eso es algo mucho más complejo que todavía no vemos. ¿Sí? O sea, porque tengo que ver la parte del teorema de muestreo, tengo que ver la parte de los buffers del convertidor. Y para lo que quiero, creo que es muy trivial y sería tratar de matar una mosca con un cañón, ¿verdad? Pero sí se puede, sí se puede. ¿Sí? Si justamente lo que queremos es establecer todo un continuo de datos. Pero aquí es algo más simple, simplemente, como te decía, a final de cuentas, esta resistencia puede ser, o esto lo podemos cambiar simplemente por un haz de luz que esté interrumpiendo o no interrumpiendo, ¿verdad? Y generar un poquito más fácil esta señal. Entonces, estaba en el rollo de cómo defino o cómo funciona un BJT. Okay, para la gente de compu, un transistor, yo esperaría que también lo vieron por ahí con la maestra Gaby. Creo que vieron los BJTs, no sé si vieron los FET, que también de hecho, el que tengo yo aquí es un FET. Pues va a cambiar un poquito esa rollo. Pero bueno, con el BJT también es básicamente lo mismo. ¿Alguien que me pueda dar una idea de cómo funciona un BJT o un transistor en general? ¿Alguien? Viendo. Lisbeth. Lisbeth Esparza, ¿estás por ahí? Platícanos, ¿tú cómo entiendes que funciona un transistor BJT? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cómo funciona un transistor BJT? Pues esta cosita de aquí, otra vez, si yo este fuera un diagrama de caja negra, ¿sí? ¿Cómo explico o cómo defino que funciona ese BJT? Entonces, Lisbeth, estamos esperando. ¿Opinión? Ok, ya se nos dio. Ok, parece que Lisbeth no está en línea. Bueno, pero está haciendo otras cosas. ¿Quién más estamos por aquí? Viviana. Viviana, ¿tú nos puedes decir con tus propias palabras cómo crees que funciona un BJT o un transistor? Pues es básicamente de acuerdo a una señal de entrada, si tiene una señal de salida, puede ser amplificada, bueno, dependiendo de la, ¿cómo se dice? Como cómo esté polarizado. Ok, sí, de hecho, de todo depende cómo esté conectado, ¿verdad? Ajá. Ahí dice, se utiliza para generar una señal de salida a partir de señal de entrada. Más o menos, pero
En este caso de aquí, ¿qué está haciendo este BJT? Tener una señal de salida. Se vale decir, en general, no nada más tú. No entiendo, no me acuerdo, la verdad no le entendí nunca al profe de electrónica, a la maestra de electrónica. Pues más o menos Ajá. analizo el circuito y pues como que concuerdo con algunos comentarios que están haciendo mis compañeros, que es como un interruptor. O sea, va como se puede decir, detectar o estar checando la señal. Ok. No, Sí, más o menos así, vagamente. sí, me quedo con la idea correcta que tienes tú ahí funciona como interruptor. Sí, justamente es eso, ¿no? Este transistor, recuerden que deja pasar la corriente de colector a emisor si está activo. Y si no está activo, no deja pasar la corriente. ¿Sí? Esto es un interruptor, ¿verdad? O en el caso, digamos, analógico, ¿sí? Yo puedo puedo modular o cambiar la corriente que pasa a través de este transistor. Pero lo que me interesa a mí ahorita, o el modo que queremos que funcione aquí, es de que o deje pasar o no deje pasar. ¿Sí? Dicho de esta manera, o esté completamente abierto o esté completamente cerrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo entendemos así? Sí. Ok, muchas gracias, Viviana. Este transistor, que es el BJT, funciona a través de la corriente que tiene en esta patita que se conoce como base. Si la corriente que hay en la base, que está entrando al transistor, entra y fluye a través del emisor, ¿sí? Es suficiente para activar el transistor, entonces va a dejar pasar la corriente. Si no es suficiente la corriente, no va a dejar pasar la corriente entre el colector y el emisor y se considera que esté abierto. Entonces, ¿cómo le hago yo para garantizar que la corriente, o hay una corriente grande pasando a través de aquí? Bueno, la resistencia de aquí tiene que ser mucho mayor que la resistencia que ofrezca este transistor. ¿Sí? Es decir, la R2 tiene que ser grande para que la corriente que de aquí fluya. ¿Sí? Si es pequeña, en lugar de irse por acá, se va a ir por aquí. Y la mayor corriente va a tener por acá y va a tener algo de corriente por acá, pero puede ser que no sea suficiente para activarlo. ¿Sí? Desgraciadamente, un BJT funciona, como lo he estado diciendo, a través de la corriente. Y si yo estoy cambiando esto de manera paulatina, puede ser que cierta corriente haga funcionar el transistor, o medio lo abra, o se generen los mismos niveles de inestabilidad aquí y acá. Por lo tanto, no es deseable para esta configuración tener un BJT. Entonces, no voy a utilizar un BJT. Voy a utilizar un FET. Y ese FET, no sé si todo el mundo lo vio, o todo el mundo lo analizó, mientras el BJT se controla a través de corriente, un FET se controla a través de voltaje. Entonces, justamente para que este transistor, digamos, esté conduciendo o deje pasar la corriente de aquí para acá, aquí ya cambian los nombres, este se llama drenador, surtidor y compuerta, ¿sí? Si yo quiero dejarla pasar la corriente del drenador a surtidor, yo tengo que tener cierto valor de voltaje aquí en la compuerta.
¿sí? Si yo tengo cierto valor de voltaje, esto está conduciendo. Si no tengo ese valor de voltaje, no lo dejo conducir. ¿Sí? Entonces, estos se parecen más a lo que yo ando buscando, es decir, que cierto valor de voltaje se garantiza aquí, puede ser mayor, puede ser menor, pero ese valor de voltaje me sirve como un delimitador, es decir, si está encendido o está apagado este transistor. ¿Sí? Y bueno, se puede, y también otra cosa interesante es que se fijan, aísla el circuito, porque al final de cuentas no hay flujo de corriente de esta parte a la otra parte. ¿Sí? También es un poquito más seguro. Depende del modo de conexión. Ajá. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Yo creo que vamos a tener que interrumpir aquí nuestra clase para no hacerlo tan largo. Y ¿qué es? ¿Cuál es? El martes arrancamos a partir de aquí para hacer el otro ejercicio y continuamos con los otros temas pendientes. ¿Sí? ¿Les parece? Y para no cansarnos. Porque todo esto me llevaría como otra media hora más. Ok, sale pues. Entonces, les digo, esta grabación va a quedar yo creo ya en la tarde y lo seguimos viendo, ¿sí? Revisen la parte esta de los transistores, cómo operan como switches y sobre todo se digan algo importante, ¿no? Mientras que la parte de las resistencias está con un voltaje de 5 volts, la parte del transistor está operando con un voltaje de VDD. Eso me permite justamente hacer una interfaz entre dos diferentes valores de voltaje y sea compatible la parte de la resistencia con la parte del microprocesador. ¿Sí? Esto lo vamos a discutir en la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, me despido porque tengo otra reunión ahorita a la 1 a la 1 que ya me están esperando. Nos vemos pues y un gusto saludarlos. Hasta luego. Sí,